que nos están siguiendo, permítanme recordarles los últimos 2 capítulos. Hace 2 capítulos, en el capítulo 24, el rey David le perdonó la vida a Saúl. Se encontraba en una cueva en Engadi y a esa cueva entró Saúl. Y David pudo quitarle la vida. Le cortó el borde del manto y luego le hizo saber que Dios lo había puesto en sus manos. Saúl promete no volverlo a perseguir. En el capítulo 25 hay un caso muy interesante de un hombre llamado Nabal, rico, con su esposa Abigail, que no tuvo en consideración dar una dote de comida a los hombres de David, y David iba en pos de ellos para exterminarlos cuando Abigail sale a su encuentro y consigue que David cambie de parecer y agradece su sabiduría. Y finalmente Nabal muere y David trae a Abigail para que sea su esposa. Y ahí nos hemos quedado. Llegamos al capítulo 26 de 1 Samuel y hoy vamos a estudiar 2 capítulos, los capítulos 26 y el capítulo 27. Todos aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, hay un mapa que yo he puesto en mis apuntes que es importante que lo puedan ver. Va a salir al revés aquí porque yo uso mi cámara delantera, pero para aquellos que no están recibiendo mis notas, pónganme su correo electrónico y les haré llegar las notas. En primer lugar tenemos que está el Mar Muerto. Judá se encuentra en la parte occidental norte del Mar Muerto. Está Filistea en rojo, Amalek y Gesur, 3 pueblos no judíos que formaban parte de los cananeos. Y ahí está alguna ciudad, Gat. Gat era la ciudad a la cual David se va a acoger, donde estaba el rey Aquis. Figura Gaza, Ziklag. Recuerden ese nombre, Ziklag. Y más abajo Berseba. Berseba se consideraba la ciudad más al sur de Israel. Por eso en el Antiguo Testamento cuando se dice de Dan a Berseba, significa de norte a sur todo el territorio de Israel. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos. Los cifeos fueron a visitar a Saúl en Gabaa y le dijeron: ¿sabes que David está escondido en el valle de Aquila, al oriente del desierto? Y Saúl se levantó, fue al desierto de Zif en busca de David y llevó consigo a 3,000 de sus mejores soldados. Acampó en el valle de Aquila, junto al camino, al oriente del desierto. Y David, quien también estaba en el desierto, se dio cuenta que Saúl volvía a perseguirlo. Así que envió espías para asegurarse de que, en efecto, Saúl lo estaba buscando. Entonces se dispuso a ir a donde Saúl estaba acampando. Luego de examinar el lugar, vio dónde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército. Saúl dormía en el campamento y el ejército acampaba a su derredor. Los cifeos formaban parte de la tribu de Judá, pero por alguna razón buscaban el favor del rey Saúl y no tuvieron temor. Normalmente los de las tribus se protegían. David pertenecía a la tribu de Judá y los cifeos eran también de la tribu de Judá. Y era muy extraño que gente de la propia tribu entregara a un hermano, pero los cifeos, no sabemos por qué razón, seguro querían sacar algún tipo de ventaja a favor del rey Saúl, denuncian a David. Saúl, a pesar que David le había perdonado la vida, seguía con su encono, con su cólera en contra de David. Ahora, recuerden que David a estas alturas contaba con 600 hombres. Saúl va en su búsqueda con 3,000 de sus mejores soldados. Si saben matemáticas, 3,000 a 600, la razón es de 5-1. Por cada hombre de David habían 5 soldados entrenados de Saúl. Y antes que David escape, pero esta vez David estaba escondido en el desierto y Saúl no sabía en qué lugar se hallaba. Sea como sea, David sabe que Saúl viene. David con espías ve cuando entra y David sabe dónde acampa. David había escuchado rumores que Saúl venía, así que envió espías y estos le confirmaron que Saúl estaba en camino. David se acerca
entre unos matorrales, los hombres de Saúl no lo podían ver, observó el ejército de Saúl, cómo acampaba a su alrededor. Al centro, bien protegido por los 3.000 hombres que circundaban a Saúl, era su barrera natural de protección. Y él estaba tendido, descansando en el centro, con Abner, su general en jefe, también de la tribu de Benjamín, que era además su guardaespaldas. Versos del 6 al 12. David le preguntó al hitita Ahimelech y a Abisai, hijo de Sarbia, que era hermano de Joab: ¿quién me acompaña al campamento de Saúl? Abisai dijo: yo voy contigo. David y Abisai fueron de noche al campamento donde estaba Saúl, durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada a la cabecera. Abner y su ejército dormían alrededor de él. Entonces Abisai le dijo a David: el Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permitas, con su propia lanza puedo, ¡zas!, de un solo golpe, dejarlo clavado en tierra. Y David respondió: no lo mates, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Juro por el Señor que, si él no lo hiere, o no le llega el momento de su muerte, o no muere en batalla, él me impida atentar contra la vida de su ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos. Y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. El valor, lo intrépido, lo atrevido que era David. David no le temblaban las rodillas. Si yo tuviera que atravesar o hacer algo así, me tiemblan las rodillas, me muero, el corazón me desboca. Yo soy muy malo para hacer alguna cosa que tenga que ver con el valor. Pero David no. Recuerda mucho Jonatán. Jonatán y David exhibían el mismo valor. Vean lo que dice Primera de Samuel 14:6. Jonatán dijo a su escudero: vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Es decir, Jonatán hizo lo mismo. Él y su escudero enfrentaron toda una guarnición de filisteos. David tenía ese carácter atrevido. Y aquí está Saúl, rodeado de 3.000 hombres. Y aún así dijo: ¿quién quiere acompañarme? Por un momento quiero que imaginen la escena. Imaginen la escena. David y Abisai entrando sigilosamente en medio de los soldados que dormían. Habían 3.000 soldados y ellos dos, agazapados, entraban hacia el centro donde estaba Saúl. Era una locura. Realmente hombres con mucho coraje, atrevimiento y valor eran capaces de hacer algo así. Así que yo me imagino, no tuvieron el menor asomo de temor o de duda. Cuando yo tengo que hacer algo, lucho, una sorpresa, no diga nada, no puedo. Yo no puedo, soy muy malo, mi cara me delata. Yo no puedo, no me hagan cómplices de una sorpresa, los voy a delatar. No podría yo hacer nada por el estilo. Ahora, acá me llama la atención algo. Cuando llegan donde Saúl estaba dormido, ¿qué vio Abisai y qué vio David? Abisai vio: ahí está el enemigo de David, ahí está la lanza, voy a agarrar la lanza y hacerlo anticucho. Va a ser isofacto, tan rápido que ni siquiera va a hacer un ruido, y luego nos vamos y a la mañana siguiente el rey Saúl está muerto. Pero David no. David notó la lanza
y el odre con agua. Las vasijas de agua no eran cántaros de cerámica porque se podían romper, eran más bien odres, vejigas de animales o pieles que ellos las usaban para poner líquido y guardar el líquido y así poder transportarlo. Mientras David quería ver qué prendas podía tomar para hacerle saber a Saúl que había estado al lado de él, Abisai, en cambio, veía la oportunidad de liquidarlo de un solo golpe, certero, rápido, y nadie lo notaría. Y me sorprende que David decide no tomar venganza por sí mismo y dejar que sea Dios quien se cargue de Saúl, ya sea que muera de muerte natural de viejito o en el fragor de la batalla o por una enfermedad o accidente. Él había aprendido la lección de Abigail. ¿Se acuerdan? El capítulo pasado, que David, humillado, voy a vengar esta deshonra, iba dispuesto a asesinar a Nabal y a todos sus hombres, y Abigail le dice, no hagas eso, no derrames sangre, mañana serás rey y tendrás mucha pena de haber hecho algo que estuvo mal, no lo hagas. Y hacer esto es siempre sabio. En el Salmo 37:5, el salmista dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. No tienes que tomar las cosas en tu mano. Siempre que yo lo hago así, es cuando realmente las estropeo. Qué importante es aprender a decir, lo dejo en las manos del Señor. Él es mi defensa y se encargará de esto en particular. Así que David no será instrumento de algo que después tendrá que lamentar por el resto de su vida. Vean, la situación política de nuestro país es difícil. Tenemos al primer vicepresidente gobernando porque el presidente anterior renunció. Sé que muchos de ustedes nos miran a través del internet. Ya hubo un intento de vacarlo y ahora hay otro intento de parte del Congreso de defenestrarlo del puesto del presidente de la República. Y el dolo que muchas autoridades de hoy hicieron en el pasado, tarde o temprano salen o podrán salir a la luz, ya sea en el presente, cuando son gobernantes, y lamentarán profundamente no haberlo no hecho. Y esto es lo que estaba pensando David. Yo no voy a poner mi mano en contra del ungido de Saúl. Mañana no habrá nadie que me reproche por las acciones que hoy hago. Y qué importante es tener un testimonio limpio. Quiero que se den cuenta que yo le he puesto por título a la enseñanza de hoy día inconsistente, porque el David que vamos a ver en el capítulo 27 el capítulo 26 no es el David del capítulo 27. Pareciera que fueran dos hombres completamente diferentes. Pero sigamos otra vez al hecho. Llevaron la prueba que necesitaban, que había estado al lado de la cabecera de Saúl. Y con eso era la muestra que podían haberle quitado la vida. Y con esto, el mensaje que quiere darle David a Saúl es, por segunda vez, te perdono la vida. Pude habértela quitado. Tú me persigues con el fin de destruirme. Dios me da acceso hacia donde tú estás y yo evito hacerte mal. Ahora, hay algo en estos versículos que me llama profundamente la atención y es el hecho que fue Dios
quien los indujo a quedarse profundamente dormidos. Nadie lo vio, ni lo supo, ni se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Es interesante. Yo no tengo la menor duda que David, siendo un hombre de oración, antes de entrar al campamento de los hombres de Saúl, él oró. Dijo: Señor, haz que se queden profundamente dormidos. Y todos quedaron completamente dormidos. Tenemos un Dios que es increíble, un Dios que podemos pedirles cosas que podrían ser locura. El hermano Andrés era en la época de la Guerra Fría, de la cortina de hierro. Él en su Volkswagen metía Biblias a los países comunistas, Checoslovaquia, Hungría y todos esos países, Polonia, de la Bulgaria, de la cortina de hierro. Y él tenía toda su maletera llena de Biblias. Y cuando llegaba a la frontera, los soldados comunistas: ¿tiene algo que aclarar? No, no tengo nada. Y cuando vamos a revisar el carro, y cuando estaban abriendo la maletera de Volkswagen, que es la parte delantera, él oraba: Señor, ciérrale los ojos para que no vean las Biblias. Y los soldados comunistas levantaban las Biblias, miraban, dejaban las Biblias. Puede pasar. De alguna manera inexplicable no podían ver las Biblias. Y nosotros tenemos ese Dios al que podemos pedirle protección, que caiga en un sueño profundo. Cierra sus ojos para que no vean. Protégenos, Señor. Eres tú el que abres y eres tú el que cierras. Así es, el Señor siempre está obrando maravillas, aun cuando no lo veamos. Versículos del 13 al 16. David se fue al lado opuesto del monte, se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre y desde allí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyera. Dijo: Abner, respóndeme. Abner respondió: ¿quién te crees que eres para gritarle al rey? Y David contestó: ¿no es verdad que eres todo un hombre? Que no hay otro como tú en todo Israel. Entonces, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre, él, ha entrado al campamento y pudo esta noche haber matado a tu señor el rey. Y este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el Señor que mereces la muerte, pues no has sabido proteger al rey, que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo, la prueba que él había preparado de antemano. ¿Dónde están la lanza del rey y su odre con agua que estaban en la cabecera? Primero, David se puso a buen recaudo y, haciendo uso de la resonancia debido a la topografía del lugar, lanzó su voz, despertando a todos. Probablemente eran las primeras luces de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y con su voz despertó a todos e hizo una grave acusación contra el general y guardaespaldas de Saúl, Abner. No cuidaste al ungido de Dios. Y noten cómo es que David llama a Saúl, lo llama el ungido de Dios. No cuidaste al ungido de Dios. Sea como sea, caído o no, fue Dios quien lo puso como rey. Samuel, el último de los jueces, lo ungió con aceite. Por eso le llama el ungido. Y hoy pudieron matarlo. Era tu deber proteger al rey. Y Abner protesta: ¡cállate! ¿Quién eres tú para hablar así al rey? Un hombre entró al campamento y pudo asesinar al rey. Y esta es la prueba. ¿Dónde están la lanza y el agua del rey? Y algo ocurre.
David se ha enfrascado a la distancia en una conversación con Abner. Todos están soñolientos. Saúl, después de haber sido inducido a un profundo sueño, escucha las voces y se despierta. Y vean lo que dice en el versículo 17. Saúl reconoció la voz de David y dijo: pero si esa es tu voz, David, hijo mío. David respondió: sí, Señor y Rey mío, esta es mi voz. Y enseguida le preguntó: ¿por qué persigues, mi Señor, a este siervo suyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Le ruego a mi Señor que se digne a escuchar mis palabras. Si el Señor lo ha puesto en mi contra, seguramente aceptaré una ofrenda de mi parte. Pero si es algo provocado por alguien, que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado y me hacen servir a dioses ajenos. Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor. Su Majestad, el Rey de Israel, anda en busca de una pulga, como quien persigue una perdiz por el monte. Saúl acaba de despertar, está con la guardia baja. Oír la voz de David le tocó las fibras más íntimas de su interior y con voz cargada por la emoción exclama, y me imagino la voz temblorosa: no es esta tu voz, hijo mío, David. Y David se defiende. No hizo nada para ser perseguido de esa manera. Y si Dios lo ha permitido, David dice que con una ofrenda de paz será suficiente. Pero si esta persecución viene por incitación humana, que el Señor se encargue de los tales. En 2 de Samuel 16, cuando David huye de Absalón, lo vamos a ver seguro en el próximo mes, Simeí, que era de la tribu de Benjamín, salió a insultarlo y maldecirlo, y le arrojaba terrones secos. Cuando la tierra se seca y se desprende como especie de cubos, le arrojaba terrones secos. Este mismo Abisai, que quiso traspasar a Saúl con su propia lanza, le pide permiso para matar a Simei. Y el rey David le responde, 2 de Samuel 16:10, si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y David deja la venganza en las manos del Señor. En Romanos 12:19, el apóstol Pablo recoge esta misma idea, diciendo: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no busques vengarte por tu propia mano. David se queja de no poder vivir en su propio país, tiene que estar escondido entre los matorrales. Me están obligando a ser expulsado a otras tierras. Y David muestra humildad al compararse con una pulga o una perdiz del campo. Versos del 21 al 25. Entonces Saúl dijo: David, hijo mío, reconozco que he pecado. Regresa conmigo, nunca más te haré daño, puesto que has tenido mi vida en alta estima. Por el contrario, yo he actuado como un necio, he cometido un gran error. Y David le respondió: aquí está la lanza de su majestad, que venga a recogerlo alguno de sus sirvientes, y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero no quise atentar contra el ungido del Señor. Que así
como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también que la mía lo sea para el Señor y que Él me libre de todas mis aflicciones. Apela a Dios, no a Saúl. Y Saúl respondió: que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que harás grandes cosas y tendrás mucho éxito. Después David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra. Saúl, al mirar atrás en su vida, tuvo que confesar: he sido un tonto, he pecado, me he equivocado en gran manera. Y la oferta de Saúl a David le suena hueca y sin ningún valor. Regresa conmigo, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Y quiero que me escuches, muchas veces se pierde la confianza. Una persona pierde la confianza en otra persona por las cosas que está hecho. Ahora, cuando esta persona quiere que otra vez confíe en ella, no va a ser tan fácil. Ella fue la que causó que se perdiera la confianza. Tendrás que esperar y pasar mucho tiempo para otra vez volver a ganarse la confianza de la persona. David no confiaba en Saúl. Y aquí estaba Saúl, un hombre que tuvo todas las oportunidades del mundo de ser un gran hombre. Era alto, bien parecido, venía de un buen hogar, era humilde y Dios lo llamó a ser rey, lo ungió, lo llenó del Espíritu y lo rodeó de buenos consejeros. Tuvo oportunidad de pasar a la historia como uno de los grandes hombres de Israel, pero se volvió necio, trató de esconderse del llamado de Dios, entró a áreas que no le correspondían, entró al área del sacerdocio, donde no tenía derecho a estar, ofreciendo un sacrificio. Su corazón se enorgulleció y no sometió su vida totalmente a Dios. Se rebeló y cuando el profeta lo sorprendió, se excusó diciendo: traje ovejas y bueyes para el sacrificio a Dios. Y el profeta le dice: Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. A Dios le importa que seamos obedientes a su palabra y no que hagas obras de caridad o el sacrificio que quieras hacer. David añade: que el Señor sea mi defensa y me libre, así como he tenido misericordia de ti, que sea Dios quien tenga misericordia de mí. Y encontré este texto en Isaías 54:17 y dice: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí, yo, el Señor, lo he dicho. Y David sabía que su protección y salvación venían de Dios. Saúl lo bendice, reconoce que David va en ascenso y él en descenso, y añade: sé que te irá bien en todo lo que hagas. Y escuchen, al final del versículo 26, Saúl se fue a su ciudad Gabaa, y David no confía en Saúl, no se siente a salvo en Israel y va a buscar refugio en el lugar equivocado. Y esta es la última vez que Saúl y David se verían. Y hoy, que vivimos en tiempos tan inciertos y peligrosos, no sabes cuándo será la última vez que veas realmente a alguien, porque son tiempos peligrosos, tiempos para cuidarnos. Y el capítulo 27 es muy corto, solo tiene 12 versículos, del 1 al 4. David tenía un presentimiento, pensaba: un día Saúl me va a matar, lo que me conviene es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se olvidará de mí, dejará de perseguirme por todo Israel y me estaré a salvo de él. Entonces fue a ponerse al servicio de Aquis, hijo de Maoc, que era rey de Gat, y los 600 hombres que andaban con él lo siguieron. Así fue como David y sus hombres quedaron a vivir con Aquis en Gat. ¿Recuerdan el mapa al principio de la enseñanza? Gat,
Por favor, ándate al principio de la primera página y mira dónde está Gat, junto con sus familias. Además, David se llevó a sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el de Carmel. Cuando Saúl supo que David se encontraba en Gat, dejó de perseguirlo. Y ya habíamos visto, con respecto a la poligamia o la bigamia, Dios no lo aprueba. David se equivocó. David hizo muchas cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y David no se muestra en la Biblia como un hombre perfecto. Todo lo contrario. A continuación vamos a desconocer al hombre que vamos a ver en este capítulo. Podría muy bien borrarse el capítulo 27 para que la reputación de David no quede dañada. Pero no, la Biblia no esconde los errores, las falencias de sus héroes. Todos los hombres en la Biblia son personas comunes y corrientes, con un solo detalle: se arrepintieron, pidieron perdón y confiaron en Dios. Y Dios los usó magníficamente. Sintiendo que algún día caería en manos de Saúl y nada bueno quedaba para él, decidió buscar refugio con el rey Aquis en Gat. Aquí vemos que David hace una declaración negativa. Un día Saúl me va a matar. Y digo esto porque tristemente hoy día sigue en boga en la historia la doctrina de la confesión positiva. Cuidado con lo que hablas, cuidado con la declaración negativa que digas, porque te va a llegar. Acá David dice, un día Saúl me va a matar. No lo digas, no lo confieses. Saúl te va a matar, tú lo estás trayendo. Ridiculeces. Tú no tienes ningún poder con lo que hablas. El único que tiene poder cuando habla es Dios. No se dejen engañar por este tipo de doctrinas, de fórmulas. Di, confiesa, declara, ¿tienes el poder? No, el poder lo tiene Dios. Y nosotros somos instrumentos en sus manos cuando confesamos la palabra del Señor. Y su acogida, la acogida de Aquis, esta vez fue muy distinta a la ocasión anterior. ¿Se acuerdan que David se hizo el loco, babeaba por la barba y escribía en las paredes? Y aquí dijo, un loco más, déjenlo ir. ¿Se acuerdan? Esta vez se trataba de un asilo político debido a la persecución. Durante años, Saúl trató a David como su enemigo. Y David no llegaba como un fugitivo solitario, sino como capitán de una banda de hombres valientes para ponerse a la disposición del rey filisteo Aquis. Me sorprende la honestidad de la Biblia. No maquilla la vida de sus héroes y los presenta tal como son, con todos sus defectos. Siempre admiré a David por su entrega, atrevimiento, humildad, fe y su corazón para con Dios. Pero aquí lo vemos desesperado, descender a uno de los momentos más bajos en su vida, al abismo del error y la maldad. En Isaías 30, 15, 16 leemos: así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, su salvación y fuerza depende en mantener la calma y confiar en mí. Pero no quisieron obedecer, sino que dijeron, de ninguna manera, preferimos huir al galope, cabalgaremos sobre veloces corceles. Por lo tanto, tendrán que huir y ser perseguidos, y sus perseguidores serán más veloces que ustedes. Es decir, yo me protejo, no necesito de Dios, me subo a mi caballo, pero tu perseguidor tendrá caballos más rápidos que tú. Así que en lugar de tomar el asunto en tus manos, sométete a Dios. Versículo del 5 al 7. David fue a decirle a Aquis, si soy digno de tu bondad, permíteme vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. No creo que esté bien que este siervo tuyo viva en la ciudad del rey. Aquis accedió y le dio Ziklag. Quiero que vayan al mapa, vean dónde está Gat y quiero que vean dónde se encuentra Ziklag al sur, que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. David vivió en la tierra de los filisteos durante 1 año y 4 meses. Se encontró con un recibimiento amable.
Durante un tiempo estuvo en la misma ciudad real, pero esto implicaba restricciones que a David resultaba imposible soportar. Y el pretexto de que su extensa banda con su familia no era lo correcto que estuvieran en la capital real, le dio la excusa para pedir y obtener otra residencia, lejos de Gat y del rey Aquis, Siglag. Se le asignó Siglag, ciudad que antes pertenecía a Judá y luego a Simeón, ubicada en la frontera sur de Judá. Ahora pertenecía a los filisteos y ningún otro lugar era tan adecuado para lo que David estaba a punto de hacer. David y sus hombres permanecieron 16 meses oscuros con los filisteos. Y acabamos con los versículos del 8 al 12. David y sus hombres, escuchen con cuidado, porque estos versículos cualquiera pudo haberlos borrado de la Biblia para no develar la mala reputación de David. David y sus hombres hacían incursiones en tierra de los Gesuritas. Quiero que vean en el mapa dónde queda Gesur. Gesuritas y amalecitas. Vean en el mapa dónde queda Amalek, dónde está Gat, la región de los filisteos, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Las tierras se extendían hacia la región de Shur y hasta Egipto. David asolaba esos pueblos. No dejaba con vida hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y vestidos. Y luego regresaba con Aquis. Aquis le preguntaba: ¿dónde han merodeado hoy tu banda de delincuentes? Y David decía: en el Negev, en la región desértica de Judá, en el Negev de Jerameel y en el Negev de los ceneos, que eran parientes de Jetro, suegro de Jacob, que habían sido acogidos en Israel. Pero en todos esos lugares no quedaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gat y acusaran a David delante del rey Aquis y dijeran lo que había hecho. Así actuó David todo el tiempo, los 16 meses que vivió en tierra de los filisteos. Y Aquis confiaba en lo que hacía David y pensaba: David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará a mi servicio. Y David incursionaba contra las tribus paganas de la zona, las saqueaba para no dejar testigos que lo denunciaran ante Aquis, no dejaba a nadie con vida. David, convertido en salteador, con su banda de ladrones, asolaba la villa de los cananeos alrededor. Y David tomaba la precaución de ir a Gat a dejarle a Aquis gran parte del botín tomado. Los regalos compran lealtades. Qué lejos estaba de ser el hombre con corazón para con Dios. David mentía y le decía a Aquis que había merodeado por las villas de Judá y en realidad estaba saqueando pueblos amigos de los filisteos. Se aseguraba la confianza de Aquis, haciéndole creer que había cortado de manera irrevocable con su pueblo, y con el rico botín que traía obtenía los favores del rey filisteo. Y la verdadera seguridad no debía ser ganada con el saqueo, el robo, la falsedad, el asesinato y la compra de lealtades. David, es un completo desconocido para todos. Es un asesino de gente inocente. Es un ladrón. ¿Qué pasó? ¿Cómo alejarse del Dios de Israel? Él decidió que lo mejor para él era refugiarse con los filisteos. Pero no acudió a Dios. No le preguntó a Dios si estaba bien, si era correcto. David tomó la iniciativa de hacer lo que él creía que era mejor. Y al hacer eso, salió debajo de la cubierta de Dios. Tomó un paso en la dirección equivocada.
en un camino descendente que lo llevaría a cometer atrocidades con pueblos paganos que no eran, obviamente, pueblo de Israel, pero eso no lo hace sin culpa de las atrocidades que lo estaba llevando este estilo de vida. Por eso digo que este David es un completo desconocido para todos. Y ahora Aquis confía ciegamente en él, con todos los regalos y botín que le trae. ¡Wow! ¡Qué bien! Me conviene. David me va a servir siempre. Y David, como tantos otros héroes en la fe que figuran en la Biblia, era un hombre imperfecto, lleno de defectos y cometiendo pecados impensables. Se dice del gran profeta Elías, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías hizo descender fuego del cielo, pero huyó como una gallina cuando Jezabel lo perseguía y le dijo a Dios, quítame la vida. Dios usa, toca y cambia a personas imperfectas para su gloria. Y pienso que muchas veces tenemos una clase de concepto de que Dios solo usa personas perfectas. Y no es así. Muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos para servir a Dios. Yo no puedo, soy pecador, no conozco la palabra, porque somos conscientes de nuestras imperfecciones. Pero Dios usó a hombres como David, imperfecto, con un corazón que lo llevaba a humillarse, a quebrarse y pedir perdón a Dios. Y esto es alentador para mí. Si Dios pudo usarlo, entonces puede usar a un hombre como yo, porque estoy muy lejos de la perfección. Dios puede usar a personas imperfectas que tengan un corazón arrepentido y estén dispuestas a obedecerlo. Veo en el capítulo 26 un David que confía en Dios, atrevido, que enfrenta a Saúl y le perdona la vida. Y veo en el capítulo 27 a un hombre desconocido. Ten cuidado que una decisión sin tomar en cuenta a Dios te va a sacar de la cubierta de protección de Dios y te va a llevar en un camino descendente a una situación que nunca querrás vivir. Aférrate a Dios. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque estos tiempos son difíciles y hemos decidido, Señor, confiar en ti y aferrarnos a ti y no aferrarnos, Señor, de las decisiones que queramos que sean lo mejor para nosotros. Señor, como iglesia, estamos viendo la reapertura. Vemos el local que tenemos, es un local cerrado, es un local donde la gente está confinada, donde no hay ventilación de aire y donde lo más probable es que hagamos la inversión que hagamos en recicladores, recirculadores de aire. La Autoridad Sanidad Nacional, la Municipalidad y el Ministerio de Salud nunca nos den el permiso para congregarnos. Ayúdanos a buscar un local idóneo en el cual podamos tener un aforo, Señor, de personas con la debida distancia, un lugar ventilado donde podamos seguir congregándonos como iglesia. Gracias te damos, Señor. Nuestra confianza está en ti y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.